El tema de hoy lo he titulado De esclavos a hijos de Dios. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, donde fueron esclavizados por dejar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y adorar a otros dioses. Después fueron llevados cautivos para vivir en esclavitud en Babilonia por causa de su pecado. A este cautiverio en el extranjero se le conoce como el exilio. Una vez Dios los hizo regresar del exilio a su tierra, ellos volvieron a pecar gravemente una y otra vez. Y el Señor los entregó en manos de los imperios persas, griegos y los romanos, a quienes pagaban impuestos. De modo que los israelitas conocieron históricamente muy bien el concepto de esclavitud y liberación. Gracias a esa esclavitud social, Jesús les enseña a los judíos que creyeron en él que existe otra forma de esclavitud peor, más angustiante y que hace más miserable al ser humano que vive en esta condición de cautiverio, y es la esclavitud del pecado, como lo vimos en el tema anterior, en San Juan capítulo 8, versículo 34, de la cual pueden liberarse si ellos se convierten verdaderamente en sus discípulos. Si son los discípulos de Jesús, si se hacen auténticamente discípulos de Jesús, como lo miramos en el tema anterior, en Juan 8, 31 al 46, entonces conocerán la verdad los hará libres, y Jesucristo, el Hijo de Dios, los libertará del poder del pecado. Así serán verdaderamente sus discípulos. Pero insólitamente estos nuevos discípulos judíos no están dispuestos a admitir que son esclavos e incurren inmediatamente en negación de su condición de esclavitud, lo que los convierte en esclavos del pecado para siempre y sin remedio. El problema más grave que tiene un hombre o una mujer ante Dios es no reconocerse pecador, no reconocerse pecadora. Y si no reconocen sus pecados, van a ir a la condenación eterna. Lean el Evangelio de San Juan todo este fin de semana para que miren estos discursos tan interesantes. El Señor Jesús apela a un argumento teológico de refuerzo cognitivo para ayudarlos a entender, porque ellos se amparan en su estirpe como descendientes de Abraham. Recuerden, ellos dijeron en Juan 8:33, cuando Jesús les dijo que si ellos perseveran recibiendo sus enseñanzas, serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos respondieron en Juan 8:33, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué mentirosos. Qué ceguera tan terrible. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie después de haber sido esclavos de los egipcios, después de los asirios, de los caldeos, de los persas, de los griegos, y ahora eran esclavos de los romanos y querían negarlo también. Pero ellos dicen en Juan 8:33, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Un padre tenemos y es Abraham. Vamos a tratar de entender
¿Qué era lo que ellos estaban tratando de decir? Estos textos los leímos ayer, los leímos, los estoy repasando. Estamos en repaso, repitiendo. Vean nuevamente el tema de ayer si quieren mañana y luego ven este y van a ver cómo los dos junticos los van a asimilar mejor, porque esto es un discurso un poco más elaborado, un poco más teológico, un poco más complejo, es menos coquito, pero por favor, si les queda difícil, vuelvan y vean los dos temas. Entonces, en Juan 8:33, ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos descendientes de Abraham. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Libres de qué? ¿Libres de quién? Entonces Jesús les dice en Juan 8:34, que ya lo miramos. Les aseguro que si alguno comete pecado, es esclavo del pecado. El que practica el pecado es un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Apela a un argumento teológico de refuerzo racional cognitivo para ayudarlos a entender por qué ellos se amparan en su estirpe como descendientes de Abraham. Y Abraham tuvo dos hijos, para que lo entiendan ustedes, los que apenas están familiarizándose con la Biblia. Uno, con su esclava egipcia llamada Agar. Y otro con Sara, su esposa, la libre. La otra era esclava, esta era libre. Y llegado el tiempo, Abraham echó de su casa a la esclava con su hijo, nacido de una esclava, para que Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la libre, el hijo de la esposa, heredara todo lo que era de Abraham. Verifiquen eso leyendo en sus casas despacio. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, donde Pablo retoma esta alegoría tan importante para los judíos y para los judíos que se hacen discípulos de Jesús, para que entiendan este concepto. En ese contexto histórico, teológico, Jesús les propone a estos judíos la siguiente alegoría. Les recuerdo, porque a veces, bendito sea Dios, nos perdemos en los relatos, en la escritura, en la enseñanza. Entonces los ubico en lo que estamos hasta aquí estudiando, y es: Jesús le dijo a un grupo de judíos que había creído en él. Varios grupos de judíos creyeron en Jesús y por lo general lo escuchaban un tiempo y luego se iban, lo dejaban, como pasa con este nuevo grupo que Jesús recluta en el capítulo 8. Jesús recluta un nuevo grupo. En el capítulo 2, Jesús recluta un grupo, lo pierde, no cree en ellos. En el capítulo 6 hay otro grupo que lo recluta y se va cuando él les dice: el que no come mi carne y mi sangre no puede entrar al reino de Dios. Y se van despavoridos, aterrados. Pensaron que Jesús los estaba invitando a comérselo a él, a ser canibalistas, antropofagia, técnicamente hablando. Y ahora Jesús tiene un tercer grupo de judíos que han creído en él. Y les empezó a hablar en Juan 8:31, pues lo que ya vengo repitiéndoles: si ustedes perseveran en mi palabra, en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. En fin, entonces luego viene todo lo que les acabo de decir. Entonces Jesús les propone a estos judíos la siguiente alegoría, partiendo de lo que ellos les han hablado, de que ellos son descendientes de Abraham y nunca han sido esclavos de nadie. Jesús les respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. Recuerden ustedes que han visto películas sobre la esclavitud, en la que los esclavos los pueden vender y pueden pasar de varias manos, de un amo a otro amo, por distintas razones. En cambio, los hijos siempre se van a quedar en casa y van a pertenecer a la familia. Los esclavos son miembros de la casa de la familia, de paso, de tránsito. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere,
puede dejar en libertad al esclavo. Estamos hablando de esclavitud, de libertad, del pecado como la mayor y la peor esclavitud de un hombre. Les aseguro, dice Jesús, que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Esto está en Juan 8, 35 y 36 en la traducción en lenguaje actual. Repito, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. En otras versiones está esta afirmación en el versículo 34. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Otras traducciones más tradicionales dicen, de modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo, Jesucristo, los libero, van a ser verdaderamente libres. ¿De qué vino a liberar Jesús a los hombres? Vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Repito, amigos, Jesucristo vino a este mundo con muchos propósitos y uno de ellos fue resolver el problema del pecado del ser humano. Jesús vino a liberar al hombre del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Jesús vino a destruir el poder del pecado en ti y en mí, a quitarle fuerza al poder del pecado dentro de ti y dentro de mí. ¿Y cómo lo hace Jesucristo? Perdonando nuestros pecados. Ahora, para que Jesús pueda perdonar nuestros pecados y liberarnos del amo del pecado que es nuestro dueño. Y por el pecado nos hacemos hijos del diablo, como lo vimos ayer. Todo el que dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pero practica el pecado, vive tranquilamente pecando, esa persona es esclava del pecado. Pero el que cree en Jesucristo, como dice la Biblia, como enseña el Evangelio, y sigue las instrucciones del Evangelio, sigue el procedimiento que el Evangelio instruye, esta persona queda libre del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado, del poder del pecado. Vamos a ver cómo sucede esto. ¿Cómo sucede esto? El Señor Jesús está claramente consciente de los pensamientos e intenciones de estos discípulos cuando lo escuchan enseñar las palabras de Dios. Al comienzo de este evangelio, el relator nos cuenta en Juan 8, 23 al 25 en versión libre. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos. No les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, que era lo que realmente pensaban. Así es que Jesús no le comía cuento a esos judíos que decían que creían en él. Jesús les miraba el corazón y se daba cuenta que estaban mintiendo, que realmente muchos de esos judíos lo manejaban con la doble, lo sobraban solo para conseguir milagros de él, porque eso no lo podían negar. Pero ellos no creían de todo corazón en el Señor.
Por eso el Señor Jesús siempre se daba cuenta de lo que realmente estaban pensando las personas a las que les enseñaba su palabra. En Juan 8:37, lo leímos ayer, lo vamos a recordar hoy. Jesús dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso pasa con muchos cristianos de las iglesias de nuestro tiempo. Por millones van a los templos religiosos, a ceremonias religiosas todos los días o cada semana, pero las palabras de Jesús no hayan cabida en sus corazones. Le dan más importancia a las tradiciones religiosas y a los dogmas y a las costumbres del abuelo, de la abuela, de papá y de mamá, antes que a las enseñanzas de Jesús. Y cuando Jesús les enseña algo distinto a lo que les han enseñado en sus tradiciones religiosas, prefieren seguir creyendo en lo que les enseñó la abuelita, el abuelito, el bisabuelo, la bisabuela, el papá y la mamá, y rechazan las enseñanzas de Jesús. Pasa lo mismo. Y si alguien como yo les predica como yo les estoy predicando, entonces tampoco les gusta. Entonces se salen de la plataforma de Zoom o de Facebook, o se salen de nuestra reunión y no vuelven. Así de sencillo. Jesús dijo: yo sé que son de la verdadera religión, ¿sí? Pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ahora miren otra versión. Dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Hay gente que lee la Biblia o que escucha a alguien que lee la Biblia como yo, y cuando se sienten confrontados y sienten que se les está desnudando su pecado, su error de creencia religiosa o su pecado, entonces rechazan la palabra de Dios y hacen la pregunta: ¿viste? Esto sí es un predicador católico. Esto sí es de la iglesia católica. ¿Ah? Y esas son las mejores preguntas, las más amables. Pero a Jesús le fue peor. Y Jesús dijo: no se preocupen, a mí me llamaron el diablo, me llamaron Belcebú, dijeron que yo estaba endemoniado y que yo trabajaba con el padre de los demonios. Si eso lo dijeron de mí, ahora ¿qué no van a decir de ustedes? Pero también quiero decirles, también van a haber personas que los van a escuchar a ustedes, así como yo tengo personas que me escuchan mis palabras, mis enseñanzas, también a ustedes los van a escuchar. Entonces Jesús dijo: ustedes procuran matarme, me quieren matar porque no aceptan mis enseñanzas, mis palabras. Ahora, graben la palabra aceptar. Graben la palabra aceptar, que eso es muy importante. Creer en Cristo, aceptar a Cristo, es aceptar el evangelio, aceptar las enseñanzas, creer en Jesucristo, no como te enseñan las iglesias sinvergüenzas que te dejan vivir de cualquier manera. No, sino como enseña radicalmente Jesús, al pie de la letra, sin quitarle y sin ponerle. Es importante comprender esta invitación de Jesús, tal y como la entendía el relator del cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan, desde el comienzo de su relato. Así comienza el evangelio de San Juan. Hemos leído ya el capítulo 8, unos cuantos versículos. El capítulo 2, los versículos 23 al 25. Ahora vamos al capítulo 1. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Aquí hay un error que coloqué en la cita que está escrita. Es Juan, aquí dice Juan 1, 10 al 14 y no, es Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Ahí se me fue ese 0. Sí, entonces borren ese 0 de Juan 1, 1 al 14. Dice así: antes de que todo comenzara, dice San Juan, así empieza el evangelio. Antes de que todo comenzara,
ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A ver, para que entiendan. Juan está diciendo, señores, antes de que existiera el universo, el sol, la luna, las estrellas, las 2000 billones de galaxias que forman el universo, antes de que todo eso existiera, ya existía aquel que es la palabra. También lo llaman el verbo. Él existía antes de que existiera el universo. La palabra estaba con Dios. Es decir, la palabra no estaba sola, sino que estaba con Dios y la palabra era Dios. Comprendamos esto. En el principio, la palabra ya existía y existía como Dios y estaba con Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Es decir, el sol, la luna, las estrellas, el universo fue creado por la palabra. Cada cosa se hizo, todo el microcosmos, el macrocosmos, el mundo visible, invisible, todos los seres vivos y también los minerales, todo fue creado por él, por la palabra. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Acuérdense que la palabra es la luz y es la vida. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Es decir, esa palabra que creó el universo pronto llegaría a este mundo y llegó. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Es decir, no reconoció a Dios, que es la palabra, que es el verbo, que es el creador del universo. Cuando él estuvo entre la gente judía, entre el pueblo de Israel, predicando, no lo reconocieron y no se dieron cuenta que él los había hecho, los había creado y que él era el que los había dirigido por el desierto desde una nube, que él era el que los había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Quién? La palabra. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo, los israelitas, no lo aceptaron. Repito, la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo predicaba y les decía, si ustedes permanecen escuchando mi palabra, mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres del pecado? Pero cuando él les dijo que los haría libres del pecado, ellos negaron y dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Es decir, rechazaron la palabra. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, en la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios porque Dios los ha engendrado. No por voluntad humana, es decir, los hombres que eran esclavos del pecado, que son esclavos del pecado, dejan de ser esclavos del pecado y pasan a ser hijos de Dios para pertenecer a la familia de Dios. Cuando creen en la palabra, miren el versículo 12. Pero aquellos que la aceptaron
y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios porque Dios los ha engendrado. ¿Y cómo los engendra? Por el poder de la palabra y a través del Espíritu Santo que envía a los corazones. ¿Se acuerdan que Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María? Y fue así como Jesucristo llegó a ser hijo de Dios en la tierra. Entonces, este Jesucristo que llegó a ser hijo de Dios vivía antes en el cielo como la palabra y se hizo humano. Miren esto. Aquel que es la palabra, versículo 14. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y se hizo humano y fue como uno de nosotros. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo hombre. La palabra entró a través de una mujer. Viajó en un espermatozoide divino, traído por el Espíritu Santo y depositado en las trompas de Falopio de la Virgen María. Y allí ese espermatozoide divino se juntó con un óvulo humano de la Virgen María. Se formó un embrión y ese embrión empezó a viajar durante días hasta instalarse en el útero de la Virgen María, en su matriz. Y allí encontró el ambiente para desarrollarse ese embrión, para reproducirse hasta formarse el hombre que nació llamado Jesucristo de Nazaret, Jesucristo el Hijo de Dios. Ese Jesucristo fue el que le predicó a los judíos, muchos de los cuales creyeron en él, como Pedro, como Juan, el que nos está contando esta historia, como los demás apóstoles, como la Virgen María y tantas decenas que creyeron. Finalmente creyeron como 120 personas que en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Y después, cuando Pedro predicó en Pentecostés, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, creyeron como 3,000 personas, y se bautizaron y se agregaron y siguieron creciendo por miles y miles hasta que hoy somos millones de creyentes, de hijos, de hijas de Dios. Pero ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Aquí lo dice, lo acabamos de leer en el capítulo 1, léanlo ustedes despaciecito en la casa. Nos hacemos hijos de Dios por aceptar, por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, a quien el Hijo libera de la esclavitud, viene a quedarse en la casa de Dios, viene a formar parte de los descendientes de Abraham, porque los descendientes de Abraham no son aquellos que descienden de la sangre, sino los que tienen fe como Abraham y obedecen la palabra de Dios. Así como Abraham tuvo fe en Dios y obedeció las palabras de Dios, así también todos los descendientes de Abraham y todos los que no somos descendientes de Abraham de sangre, si escuchamos el evangelio de Jesucristo, si escuchamos la palabra de Dios que es Jesucristo, que es la palabra viva, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, que vieron los apóstoles, que la escucharon, que la tocaron, que Juan se recostaba en el pecho de la palabra, que se hizo hombre, se hizo humano y que dio su vida en la cruz para destruir el poder del pecado, que fue condenado en tu lugar y en mi lugar,
que nos libera del dominio del pecado, que nos libera de la esclavitud del pecado, del amo del pecado. Le quita al pecado el poder de gobernarnos y con él le quita el poder al diablo y dejamos de ser hijos del diablo, como aprendíamos ayer, que es un término muy fuerte. Dejamos de ser hijos del diablo porque dejamos de practicar el pecado, porque Cristo nos libera del pecado y nos da el poder de ser capaces de obedecer a Dios, de obedecer la palabra de Dios. Por eso Él me liberó del dominio de las drogas, porque yo fui adicto a las drogas y Él me rescató y le quitó a las drogas el poder de esclavizarme y el poder de esclavizarme del alcoholismo y de muchos otros vicios, malos hábitos, malas costumbres que en la Biblia se llaman pecados. Y todo aquel que entiende el evangelio, que acepta el evangelio, que cree en el evangelio de todo corazón y se arrepiente y le pide perdón a Dios por todos sus pecados, se reconcilia con Dios, Dios envía el Espíritu Santo al corazón y a través del Espíritu Santo Dios te engendra, como engendró a Jesucristo en la Virgen María, y naces de nuevo y se forma un ser con la naturaleza también de Dios. Y eres un hijo o una hija de Dios de verdad y naces de nuevo y eres una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Dejas de ser el de antes, la de antes. Surge una vida nueva, te conviertes en una nueva persona. Gloria a Dios. De eso estaremos hablando la próxima semana con el favor de Dios. Recuerda que hemos estudiado hoy cómo pasamos a ser de esclavos a hijos e hijas de Dios. Amados amigos, me encantó estar con ustedes compartiéndole los secretos de Dios. Que la pasen bien. Feliz noche.